Asignatura de Física, bloque de dinámica. El ejercicio que os he seleccionado en esta ocasión es un péndulo cónico, un dispositivo como el que veis, una bola de masa, 1 kilogramo que está unida a un hilo que es de masa despreciable e indeformable, no se puede estirar. Ese hilo se encuentra unido a este punto y en torno a él está oscilando este péndulo que hemos creado. Como veis, la trayectoria que describe es una trayectoria cónica. Me piden que calcule si la cuerda, que soporta una máxima tensión de 12 newtons, será capaz de soportar el régimen de giro 28 revoluciones por minuto al que lo hemos sometido a este péndulo cónico, y además también me dicen que descubra cuál es la tensión que está soportando esa cuerda, además del ángulo que formaría con respecto a esta recta que hemos dado en llamar recta normal. ¿Qué conceptos previos debéis manejar y que yo voy a ir desglosando en la medida en la que vaya desarrollando el ejercicio? Nada complicado. Si sabéis representar tensiones, sabéis cómo se descomponen fuerzas, una fuerza muy importante que es la que aparece cuando se producen giros, la fuerza centrífuga. Si domináis trigonometría básica y sois capaces de aplicar la segunda ley de Newton en este problema, porque se trata de dinámica, veréis que el ejercicio sale de una manera muy sencilla. Yo soy Ingo Pol y esto es Haciendo Ciencia. Haciendo Ciencia. Física. Hemos tomado una bola de 1 kilogramo de masa, la hemos unido convenientemente a una cuerda, no me dicen cuál es la longitud de la cuerda, y lo hemos colocado y sobre esta posición, como veis, lo hemos comenzado a girar. Describe una trayectoria en la que podéis ver que es un cuerpo de revolución y el que aparece es un cono, por eso le llamamos péndulo cónico. La pregunta es, ¿será capaz la cuerda de soportar la tensión si el régimen de giro es de 28 revoluciones por minuto, lo que viene a ser unos 2 segundos por vuelta? Sabemos que es 12 newtons el máximo que puede soportar. ¿Qué más tendremos que tener en cuenta? Para empezar, los datos no están en las unidades del sistema internacional, ni siquiera la velocidad angular ni tampoco el radio. Pero sí que es importante entender algo. El ángulo que forme la cuerda con la vertical, con esta recta que nosotros llamamos normal. Como sabéis, la recta normal es una recta que es perpendicular al plano que estéis estudiando. En este caso imaginamos que tenemos el plano de la esfera, este plano que veis aquí, e imaginamos que esta recta es perpendicular a él en todos los puntos. Este es el ángulo que queremos determinar. ¿Y en qué vamos a basarnos? Necesitamos saber qué fuerzas están actuando en este cuerpo y quizá en 3 dimensiones sea mucho más sencillo. He aquí la trayectoria que describe. Fijaos, el ángulo depende básicamente de la velocidad con la que esté girando. Tanto mayor sea esa velocidad, como veis, se incrementa el valor del ángulo, llegando al máximo, que sería de 90 grados, y entonces tendríamos una trayectoria que no sería cónica, sería una trayectoria plana, circular plana, paralela al suelo. ¿Y qué fuerzas tendremos que estudiar? Parémoslo un momentito para entender mejor, justo en esa posición. Veis que tenemos, por un lado, una fuerza que aparece siempre que un cuerpo está describiendo una trayectoria circular. Claro, la fuerza centrífuga. Es una fuerza que siempre surge cuando describís trayectorias circulares. Esa fuerza tendrá que contrarrestarse y por otra parte tenemos el peso. Siempre actúa porque estamos sometidos a la acción gravitatoria de la Tierra, que es la que genera el campo. Tengamos en cuenta ambas fuerzas y por último, la cuerda inextensible y de longitud desconocida e indeformable, que es la que hemos empleado para construir este péndulo. Genera una tensión y si os fijáis, el ángulo es ese y no otro precisamente porque las tensiones han de descomponerse en el eje horizontal y en el eje vertical para poder contrarrestarse por un lado su componente vertical con el peso del cuerpo y por otro su componente horizontal con la fuerza centrífuga. Y han de ser iguales porque se alcanza el equilibrio. ¿Por qué pensáis que la trayectoria cónica es precisamente esa y no otra? Porque es la que, con esa velocidad, nos permite encontrar una trayectoria que sea estable. No necesito más que ahora trasladar esos datos a nuestro esquema del encerado. Este esquemita nos deja mucho más claro qué es lo que está pasando con las fuerzas. Yo os comentaba que la tensión ha de descomponerse. Esta es la tensión con la que está a la que está sometida la cuerda por el mero hecho de estar sosteniendo la masa de este cuerpo, pese a que esté describiendo esa trayectoria cónica.
La tensión la desglosamos en dos ejes para poder comprobar cómo unas y otras se equilibran. Si precisamente la tensión, este es el ángulo, y por cierto, este ángulo también nos sirve son ángulos alternos internos, si os fijáis, la componente de las X de la tensión tiene que equilibrarse con la fuerza centrífuga, mientras que el peso lo consigue con la componente en el eje vertical. Nada más. Ese es el quid del ejercicio. Tendré ahora en cuenta, aplicaré la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas es la responsable de la aceleración que sostiene este sistema. Está en equilibrio, no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda con respecto a su posición, por eso son esos 66 centímetros de radio y de la misma manera se mantiene. Esta componente y esta son iguales, esta y estas son iguales. Juguémoslo a cada uno de los ejes. Antes que nada lo que he hecho es cambiar las unidades y tenerlas en el sistema internacional. Lo he hecho con el radio y lo he hecho con las revoluciones por minuto. Recordad, significa que en un minuto describimos una vuelta, así que lo que nos interesa es saber cuántos radianes, qué ángulo abarcamos por unidad de tiempo. Radianes por segundo, en este caso me sale 2,93 radianes en un segundo. ¿De acuerdo? Recordad que el radian era el ángulo que abarcaba un arco de circunferencia que valía lo mismo ese arco que el radio con la que lo habíais trazado. Y lo que he hecho es pormenorizar en cada uno de los ejes. Eje vertical, la tensión descompuesta en el eje de las I's y que además, si os fijáis, este ángulo y este ángulo son el mismo, por lo que la tensión vendría a ser la hipotenusa de este dibujito y el cateto contiguo de este ángulo vendría a ser la tensión en el eje de las I's. Esa es la razón por la que he denominado con números romanos 1 y 2 para poder trabajar con ellas. Tengo dos ecuaciones y no me olvido, quiero despejar cuánto vale el ángulo. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Relacionar las dos expresiones. Sí, voy a relacionar la expresión 2 con la 1 y no la 2 con la 1 de manera gratuita. Ahora vais a entender por qué. Bien, esto es lo que hemos hecho. He relacionado, que esto es uno de los trucos más chulos en física, relacionar la expresión 2 con la expresión 1. Es decir, lo que he hecho es dividir. Me cargo las tensiones, desaparecen las masas y me quedo con una relación trigonométrica básica, seno de un ángulo partido por el coseno de un ángulo. Es la tangente. Justo, la tangente del ángulo, y no olvidemos que es uno de los datos que yo quiero calcular, el ángulo, se relaciona con la velocidad angular o pulsación, el radio, cuál es la distancia que nos separa de la posición de equilibrio, y el valor de la aceleración gravitatoria, la intensidad del campo gravitatorio en el punto en que estemos estudiando este péndulo cónico. Genial, el ángulo será aquel cuya tangente adopte este valor. Solo hemos de sustituir los datos y calculamos cuál es ese ángulo. Y no os olvidéis de algo, si quiero conocer la tensión no tengo una expresión, tengo dos expresiones, que no se os escape. La masa la conozco, la velocidad angular, el radio y la gravedad las conozco. Lo único que hasta ahora yo no conocía era el ángulo, pero yo estoy en condiciones de conocerlo. Así que despejar cuánto vale el ángulo y conocer cuál es el valor de la tensión son operaciones muy sencillas. Y estos son los datos que hemos obtenido haciendo las operaciones con la ayuda de nuestra fiel aliada, la calculadora. Ved que el ángulo que describe es de 30 grados. Con este régimen de velocidad, con este régimen de giro, el ángulo descrito es de 30 grados. Y la tensión que soporta por los pelitos es de 11,32. He escogido esta expresión que está aquí, me parecía más corta que esta. He trabajado con la masa y, como veis, he podido despejar el valor de la tensión. Exactamente esta fórmula es la que estaba empleando. Y el valor de la tensión que obtengo es 11,32 newton. Dado que 12 es la máxima que podía soportar la cuerda, por los pelos hemos conseguido que este péndulo cónico fuese estable. Chicos, el ejercicio está terminado. Espero haber podido ayudaros con esta explicación, así que por favor compartidlo con aquellos que vosotros creáis que pueden sacarle provecho. Si disponéis de profesores, no desaprovechéis la oportunidad. Recordad que hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero no nos podemos olvidar de divertirnos en el proceso. Cuando queráis, volvemos a vernos por este rinconcito haciendo ciencia. ¡Hasta pronto!